hermanos, ahora sí vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, gloria al Señor, vamos a 1 Pedro, gloria al Señor, capítulo 5 y versículos 10, gloria al Señor. Muy bien. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, cuando lo tengan, lo pueden decir amén, gloria al Señor. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 10, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo vamos a leerlo otra vez. Es uno. Leámoslo en conjunto, ustedes y yo. Gloria al Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Muy bien, mi esposa me compartía, mejor dicho, mi esposa me compartía un link acerca de la historia de un señor que se llama John Newton. ¿Cuántos han oído hablar de John Newton? Claro, Señor. Algunas personas han hablado de esta persona, su nombre es John Newton. Quiero decirles que John Newton vivió más o menos nació en 1725, era una persona inglesa, que su mamá era una persona temerosa de Dios. De hecho, desde que estaba pequeño, John Newton vino y lo inculcó en las cosas cristianas, como muchos de nosotros, ¿verdad? A John Newton lo inculcaron en las cosas espirituales, su mamá era temerosa de Dios y este niño comenzó a crecer, también bajo el temor de Dios. Pero cuando este niño tenía alrededor de 7 años, su mamá falleció. La mamá de John Newton falleció. Esta persona, su papá era marino. Cuando él tenía aproximadamente 11 años, se fue a navegar con él, con el papá. Ya se metió en ese mundo de los marineros. Se cuenta que este muchacho vivió una vida muy desordenada y creció con ellos. ¿Ven? Una vida muy promiscua, decían, porque donde quiera tenían ellos relaciones cuando llegaban a los puertos, se había metido en muchas situaciones, o sea, su vida había cambiado totalmente cambió la vida de él. Se había él vuelto una persona rebelde, había hecho muchas cosas, había cambiado. Bueno, de pronto, pues de unos 20 años de estar navegando, de pronto se entró a lo que es la Marina Real Inglesa. Cuando él entró a la Marina Real Inglesa estuvo un tiempo y luego él ya no le gustó cómo estaba ahí, vino y se retiró. Bueno, pasados los días a este muchacho lo agarró el ejército otra vez, nuevamente la Marina, y lo castigó por desertor, porque había desertado, porque él había estado ahí y hicieron algo público y lo azotaron, porque generalmente se hacía eso para enseñar a los demás que no tenían que hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vinieron, lo azotaron públicamente y este muchacho pues entonces nuevamente lo degradaron porque era el oficial en los barcos, era un oficial, pero ya nuevamente lo degradaron, lo hicieron lo más bajo de ahí. Vino y nuevamente volvió a la mar. Se hizo ayudante de una persona que traficaba con esclavos para ese tiempo y se fueron a Sierra Leona. Allá en Sierra Leona él empezó a comerciar con esclavos, como sucedía antes en el tiempo de la esclavitud. Este hombre trataba muy mal, hizo un montón de barbaridades con ellos, pero también pasó algo con él, que este muchacho
tuvo hasta que se vendió como esclavo él para una persona de raza negra, también para una señora. Y fue esclavo de ella. Dice que comía de lo que la señora, de las migajas que caían, tal y como dicen, que las migajas de que salían de la mesa, pues él comía también. Total, de pronto un amigo de su padre, un viejo amigo de su papá, vino y se dio cuenta que él era esclavo. Entonces lo que hizo fue comprar su libertad. Vino y lo rescató de donde estaba. Y pues él se vino nuevamente, venía otra vez para Inglaterra, o iba otra vez para Inglaterra, mejor dicho. Iba para Inglaterra y de pronto azotó una gran tormenta, una tremenda tormenta en el mar. Y todos estaban temerosos, todos tenían miedo de que ese barco se iba a hundir, tal y como le pasó a los discípulos en años atrás, ¿verdad? Como ustedes recuerdan la historia. Pero quiero decirles que este muchacho en ese momento comenzó a hacer memoria, comenzó a recordarse de lo que había pasado, de dónde él había salido, que su mamá le había inculcado todas las cosas que lo había llevado en las cosas de Dios hasta el tiempo que del que se retiró. Y él dijo: ¿cuántas cosas he hecho? ¿Cuántas cosas he hecho? Y este hombre vino y tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. Y hay un himno que él escribió, que de hecho al principio, según la narración que estaba leyendo allá, no se sabe si es un himno, al principio tenía melodía, pero es un famoso himno. Y dice: sublime gracia, Amazing Grace. Este himno ha sido cantado por muchas generaciones, muchas personas, incluso en eventos no cristianos. Solo se lo voy a leer, hermanos. Dice: sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. En otra versión dice: a un miserable, a un desgraciado alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia quien que le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento que creí por primera vez. Por muchos peligros, faenas y trampas he pasado. La gracia me ha mantenido a salvo. Hasta ahora la gracia me guiará a casa. Hemos estado allí por 10 años, brillando como el sol. Nunca hemos tenido menos días para alabar a Dios, ni siquiera cuando empezamos por primera vez. Fíjense que y este señor pues escribió ese himno, como les digo, tal vez ustedes tienen tiempo en su casa, busquen este himno que se llama Sublime Gracia. Es bien bonito, es bien lindo, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que este hombre está reconociendo en este momento la gracia de Dios. Hace un tiempo recibimos esta enseñanza acerca de qué es la gracia, qué es la misericordia y qué es la justicia de Dios. Para los que vinieron un sábado, nuestro pastor nos enseñó. Pero algo que me llamó también la atención es que dice que las últimas palabras de este señor al morir fueron: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo 2 cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Dice que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Gloria al Señor. ¿Se gozan, hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Yo cuando leí esto me impresionó. Y dije yo: sí, yo me sentí identificado con este Señor. Yo me sentí identificado con este señor John Newton. Porque solo Dios sabe, hermanos, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha transformado. También pensemos en Pablo, hermanos. Pensemos en Pablo, una persona que había sido perseguidor de los cristianos, una persona que dice la Biblia que asolaba las casas, sacaba a la gente y consentía que todos los cristianos murieran. Mire, hermano, es increíble cómo este hombre luego viene
y da la vida por lo que para él era una amenaza antes. Dios hace cambios, hermanos. Usted no tiene que contarme aquí, yo hacía tal y tal cosa, yo hacía esto. Yo conozco personas, hermanos, que han salido de muy bajo. Muchos de nosotros lo hemos sido también. Pero la Biblia dice que nosotros estábamos siendo condenados, que nosotros éramos condenados. Pero un día Cristo vino a nosotros y nos salvó. Ahora vamos a hablar entonces acerca de esa maravillosa gracia. Así como este señor. ¿Cómo se llama este señor? John Newton, ¿verdad? Un día reconoció y dijo: Señor, esa gracia hermosa, esa gracia que tú has dado a mi vida, eso es lo que me ha salvado. Vamos a hablar acerca de unas connotaciones acerca, ¿qué nos acordamos acerca de la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Para los que ya estuvieron ese día se van a acordar. Recuérdense que la misericordia de Dios es que no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Porque yo merecía la muerte. No me pagó conforme a lo que yo merecía. Él me pagó conforme a sus misericordias. Porque dice la Biblia que como tan lejos está el oriente del occidente, así alejó todas mis iniquidades. Dice la Biblia que tomó todos mis pecados y los lanzó al fondo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. Muchas veces nosotros sí, pero él no, él no se acuerda. A veces como escuchaba el himno de David Marrero. De David Marrero hace años, un famoso himno donde dice David Marrero: yo le estaba orando al Señor, dice David Marrero en el canto. Y decía: Señor, ¿te acuerdas de aquel pecado tan grave que yo cometí, tan grande pecado que yo cometí? Que me da vergüenza recordarlo, que me da vergüenza saber que yo hice eso. Y el Señor le decía a David Marrero, dice: ¿Cuál pecado? Yo no me acuerdo de ese pecado que hiciste. Sí, Señor, pero mira, a mí me da vergüenza recordar ese pecado que yo hice, esa vida que yo tenía. Y él se dice: Señor, pero yo no me acuerdo de ella. Yo lo único que veo es la sangre de mi Hijo Jesús, con la cual está limpiando tu corazón. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo eso también, hermanos. Yo le agradezco al Señor, porque si Él me pagara conforme a lo que o que nos pagara individualmente a cada uno, conforme a lo que nosotros merecemos, ¿estaríamos aquí o no? ¿Verdad que no? Entonces a eso es. Ahora, la gracia de Dios va más allá. La gracia de Dios es un poquito diferente. Les voy a leer lo que dice el concepto de la gracia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, espérate un momentito, gloria al Señor, aleluya. La gracia de Dios es que Dios a nosotros, según el diccionario griego de Strong, se refiere a la gracia, la bondad misericordiosa de Dios que, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, los convierte a Cristo. Gloria al Señor. Miren, la gracia de Dios es que Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Pongámosle un ejemplo. Vamos a ver, cuando yo estoy trabajando, yo trabajé esta semana y al final de semana yo vengo el día sábado y le digo a mi patrón que me pague, extiendo mi mano y me da, porque yo trabajé, ¿verdad? Pongamos. Y eso es solo para más o menos dar un ejemplo. Pero imagínense que yo no llegué por X situación, por una situación que me enfermé. O tal vez que no me enfermé, pero alguna situación pasó en mi vida. Y yo llego el fin de semana con mi patrón. Yo sé que no me va a dar nada, porque no trabajé nada, ¿correcto? ¿Y qué sucede si mi patrón en ese momento saca la chequera o saca la cartera, saca algún billete y me lo da y me paga la semana? ¿Merecía yo eso? No. Así, pero en una proporción mucho más grande,
es lo que significa la gracia de Dios para nosotros. Dice la Biblia que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mire, algo que nosotros a veces, como dice nuestro pastor, nosotros pensamos, ya voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia para que Dios me mire, para que Él vea que, hay quienes dicen, sí, es como les dije la vez pasada, que la persona esta que me dijo, mire, yo no soy evangélico, pero yo soy de los buenos, ¿verdad? Como que a veces así quisiéramos, para que vean que yo voy, para que vean que sí soy. Nosotros tenemos que venir acá no a que nos miren, tenemos que venir por gratitud, hermanos, porque Dios nos rescató. Cuando dice la Biblia que nosotros estábamos metidos en el lodo cenagoso y Él metió sus limpias manos, hermanos, para sacarnos de ahí. Cada cosa que nosotros teníamos, cada cosa que nosotros no merecíamos, hermanos, Jesucristo nos las está dando. Muy bien, entonces, Dios nos dio algo que nosotros no merecemos. Dios nos dio definitivamente algo que nosotros no merecemos. Nosotros merecíamos morir por nuestros delitos y pecados, más sin embargo, Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Ahora, miren, hermanos, dice que hay personas que tienden a abusar de la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Ahora, quiero decirles una cosa. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es buenísimo. Entonces, hay quienes dicen, yo voy a hacer esto porque como Dios es bueno, Él no me va a castigar. Yo voy a ir y voy a hacer estas cosas hoy y mañana voy a la iglesia y me voy a reconciliar porque la gracia de Dios va a estar ahí, ¿verdad? Muchas veces nosotros también así lo hacemos, hermanos. Entonces, no seamos de esas personas, por ejemplo, que van a pensar que siempre va a ser igual, ¿verdad? Como decíamos, Sansón. Esta vez saldré como todas las demás. Lo triste fue, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Muy bien, hermanos, esta noche es para que usted y yo recapacitemos que la gracia de Dios es algo que nosotros tenemos que apreciar. La gracia de Dios es un favor inmerecido. A veces, miren, si a mí me regalan un carro, tal vez no lo cuide tanto. Pero si yo dejé de comer, dejé de comprarme cosas con tal de comprar una camisa, un traje. Este traje me la regaló un hermano, ¿verdad? Pero yo como que está muy grandecito, yo no lo voy a cuidar, porque me lo regalaron. Entonces a veces nosotros así también pensamos que es la gracia de Dios. No le damos el valor que realmente tiene. Porque Dios es un Dios bueno con nosotros, entonces nosotros no tenemos que abusar de eso. Porque recuérdense, como nos enseñaron, la gracia de Dios, pero también está la justicia de Dios. No, gloria al Señor, la justicia de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo me voy esta noche creyendo que mañana me voy a reconciliar, quién sabe si el mañana llegue para mí, ¿verdad? Quién sabe si esta noche cuando sean las 12 de la noche pues se acabe el encanto, como pasó con la Cenicienta, dicen por ahí, ¿verdad? Exacto, no sabemos hasta dónde. Entonces nosotros tenemos que estar personas que no vayamos a abusar de la gracia de Dios. Muy bien, hay personas que pueden utilizar, que utilizan la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Por gracia, ¿verdad? Por gracia, eso es lo que nosotros recibimos. Y quisiera ponerles un ejemplo porque, bueno, en el tiempo siempre les cuento cosas que han pasado porque yo las he visto. Porque me gusta contarles cosas que he visto en la vida cristiana de hace mucho tiempo. Yo era presidente de jóvenes, ustedes dirán hace mucho tiempo. No, pero yo era presidente de jóvenes, hermanos. Habíamos hecho una actividad para lo que era un campamento de jóvenes. Y estábamos todos bien contentos, estábamos haciendo ventas, estábamos haciendo un montón de actividades con tal de juntar para que pudiéramos tener la actividad, ¿verdad? Y de repente se me acerca el director de la alabanza, y me dice, mira, me dice, si ustedes hubieran contratado a otra persona, a otro grupo, les hubieran cobrado.
Entonces, si ustedes quieren que yo vaya con, que ustedes quieren que nosotros vayamos con nosotros, ustedes tienen que pagarnos todo el pasaje. Dios santo, dije. Fíjense que no es que yo esté en contra de que los siervos de Dios uno les tenga que pagar, pero a veces, por ejemplo, en este caso éramos de la misma iglesia. Éramos de la misma iglesia y nosotros sí estábamos haciendo ventas y actividades para poder ayudarles, para poder, pero llegaron y nos pusieron esa condición. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros como cristianos, a veces nosotros tratamos de utilizar también eso. Lo que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que, si yo recibo algo de gracia, lo tengo que dar? De gracia, hermanos, de gracia. Si usted es, gracias a Dios, bendito sea Dios, yo pienso que la mayoría hemos entendido esto, la mayoría lo sabemos, pero como les digo, hay personas a nivel iglesia, a nivel general, que muchas veces no han entendido que lo que se recibió de gracia se tiene que dar de gracia. Hermanos, y cuando usted reciba algo, un don especial, cuando usted reciba lo que Dios le ha dado, porque nos ponemos a orar aquí, como decía hermano Francisco, decía anoche, yo le pedía un don y el Señor me dio otro, decía. Yo le pedía el don y el Señor le plació darme este. Gloria al Señor, porque Él está reconociendo, y todos reconocemos aquí, que lo que tenemos es de gracia de Dios, porque Dios nos los ha regalado. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que utilizar la gracia de Dios para beneficios personales, porque todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero decirles que Dios también, todo lo que nosotros recibimos es por gracia, como les digo. Muy bien. También vamos a ver algunas necesidades que Dios ha cubierto. Nosotros podemos, escuche bien, alcanzar cosas materiales también para nuestra vida, pero es por gracia de Dios. Fíjense que hace unos días me estaba acordando de que estábamos predicando, estábamos hablando con ustedes acerca de que aún en los caminos más pisoteados, o aún de nuestras carretas, iban a estar cayendo las bendiciones para los demás. Hay muchas bendiciones que nosotros tenemos y que podemos bendecir a otras personas. Podemos bendecir a otras personas. Ahora, ¿por qué voy a esto? Escuchen bien. Vamos a pensar en Elías. ¿Qué sucedió con Elías cuando en el pueblo de Israel hubo una gran sequía? Elías le dijeron, ¿sabes qué, Elías? Te vas a ir y vas a irte lejos, vas a alejarte de aquí. Te vas a ir a vivir, vas a estar a la orilla del arroyo y varios cuervos van a llevarte carne y vas a beber del agua que esté en el arroyo. Muy bien, y no sé si hermano pastor creo que estaba explicando eso, no me acuerdo si él fue, que los cuervos, ellos son animales de rapiña, ellos comen carne. Quítele usted a su perrito, quítele un pedacito de carne que le esté dando, a ver qué le pasa. ¿Verdad? Como que no, ¿verdad? Como que no tan fácil lo sueltan. Sí, en serio. ¿Por qué? ¿Qué les quiero decir con esto? De que ellos, la naturaleza es que se comieran la carne que tenían, pero no, ellos se le iban a dejar al siervo de Dios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que nosotros todas las provisiones, todo lo que nosotros tengamos, es porque lo estamos recibiendo de gracia. También de gracia. No es por la fuerza, no es por mi fuerza, no es por lo inteligente que yo sea. Oh, hermano, yo porque las sé, yo porque las puedo, yo porque soy el mejor, porque como yo no hay otro, como yo por algo estudié, por algo aprendí, por algo hice. No, hermano, todo lo que recibimos es por gracia de Dios. Ahora, otra cosa, hermanos, también muchas veces, hermanos, y se ha dado el caso también, que nosotros venimos por Dios y venimos a Dios porque el Señor es bueno y nosotros sabemos eso, y el Señor venimos a pedirle sanidad de nuestra vida, sanidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo tengo tal enfermedad y el Señor está aquí y el Señor me puede sanar. Nosotros lo sabemos, ¿correcto?
Nosotros sabemos que el Señor es médico por excelencia porque es su promesa, ¿verdad? Ahora, hermanos, muchas veces también, hay muchas personas que cuando reciben su milagro, se alejan de Dios. Esta noche, yo sé, hermanos, y como les vuelvo a repetir, es algo que nosotros tenemos que saber que lo que nosotros, si nosotros recibimos algo de Dios, es para seguirle adorando, para que nosotros vayamos creciendo, para que usted y yo vayamos pasando a un grado diferente. Como decimos, como les he explicado. ¿Usted cree que si yo voy a tener una prueba o una enfermedad, el Señor me va a sanar por su gracia? Significa que yo ya pasé a un nivel diferente. Yo ya pasé a un nivel más maduro. Por ejemplo, sí, como decía el hermano Nacho, de allá de la iglesia donde yo estaba, contaba una historia. Y decía él, fíjense que el vecino de ahí en mi casa fue a la escuela ese. En el primer año decía. Segundo año, primer año. Tercer año, primer año. Cuarto año, primer año, decía. No iba avanzando nada, ¿verdad? Como que siempre se iba quedando en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O cuando nosotros decimos, ¿cuánto tiempo tenés en la universidad? Tengo 4 años en la universidad, pero estamos en el mismo semestre, ¿verdad? No hemos salido, no hemos avanzado. Muchas veces así pasa, hermano. Pero en la vida cristiana, la idea de que nosotros hagamos, la idea que Dios tiene para nosotros es que nosotros vayamos madurando. Que tengamos una iglesia sólida. ¿Qué es lo que significa con esto, hermanos? Que el hermano Jorge, como le dicen, bueno, ustedes saben, yo soy bien distraído, la María me conoce, soy distraído, trato de ser lo más amable, pero si yo no le saludo, como dice, bueno, yo sé que también, si yo tal vez, usted me iba a saludar y yo me volteé para allá porque me estaba riendo, hermano, eso, por ejemplo, si una persona no ha madurado mucho, va a decir, el hermano Jorge, ese de plano le caigo mal, y bueno, a mí ni bien me cae él tampoco, ¿qué? Entonces, empezamos a formarnos ideas que no son así, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas nos va a ir haciendo más sólidos, nos va a ir siendo más maduros en nuestra fe, ¿verdad? Cuando vienen cosas, porque van a haber, hay problemas, somos un grupo de personas totalmente diferentes. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Para los que están casados. Dicen por ahí, es la mitad de mi naranja y todo va a encajar re bien. Eso no es cierto. Que con amor se va. No, somos personas totalmente diferentes, que tenemos culturas diferentes, comemos diferente, a diferente hora. Y ahí está mi esposa oyendo seguro. Pero sí es cierto, y incluso es que con ella lo hemos platicado mucho. Entonces, cuesta, ¿verdad? Entonces también aquí en nuestra iglesia. Entonces, ¿qué nos sirve la gracia? La gracia de Dios es para también nosotros ir madurando como personas, madurando como cristianos, para que cuando el diablo quiera con un soplidito botarnos, no lo va a hacer. Va a empezar a tirarnos cosas y no lo va a hacer, porque estamos en la gracia del Señor. Estamos madurando y estamos sabiendo que Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Muy bien. También vamos a hablar acerca de, muy bien, multiplicando la gracia de Dios. Pero eso es lo que le estaba diciendo. La gracia de Dios es para multiplicarse. ¿Qué es lo que significa? Yo voy a testificar, voy a dar, voy a decir, voy a contar, voy a hablar acerca de la gracia de Dios. Ayer en la noche cuando los que me vinieron me gusta sentarme aquí, ¿verdad? Ustedes ya lo saben que me gusta sentarme aquí en esa esquinita. Me gusta, ahí me siento. Y tenía mi suéter que vendieron que dice que estoy bendecido. Bendecido. Entonces yo bajé ahí al 7-Eleven y bajé y pedí un café y pedí mi galleta y me dice el muchacho de ahí, venís de la iglesia, ¿verdad? Sí, le digo yo, ahí vengo de alabar a Dios. Estamos compartiendo, y como dijo el hermano, cuando el hermano que los vendió dijo, aunque tal vez usted no diga nada, pero sí van a leer qué es lo que usted está haciendo.
qué es lo que usted significa. Y yo hice bendecido y yo así me sentía bien contento. De una u otra forma la gente va identificando, hermanos, va identificando cómo somos. Pero si nosotros en vez de alguna cosa cristiana cargamos anuncios de cigarrillos o de lo que sea, entonces no, vamos a identificarnos, vamos a multiplicar la gracia de Dios, que se den cuenta, que digan, mire el hermano allá viene, a pesar de todos los problemas que tiene, viene bendecido. Ok, por eso dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Eso sí, sí hermanos, porque miren, no es que, miren, yo una cosa le voy a decir. Nosotros, como dijo nuestro pastor, nosotros aquí tendríamos que quitar, porque en las promesas de Dios está eso también. En el mundo tendréis aflicción. El 34 dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué, hermanos? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, es cierto. Es que depende de nuestra actitud, hermano. Depende de nuestra actitud. Me decía mi esposa, yo cuando me siento triste, yo canto, yo me pongo a cantar, decía. Cuando ustedes saben de la prueba que ella está pasando es muy difícil. Ella tiene 2 años de que está en silla de ruedas, el Señor la está sanando y sigue confiando en el Señor. Pero me dice, cuando yo me siento triste, yo lo que hago es cantar alabanzas. Hermanos, cuando vengan esas situaciones, nosotros sepamos que la gracia de Dios está ahí con nosotros. Que va a ser un tiempo, porque miren repitamos lo que dice el 1 Pedro 10. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien, porque esto es pasajero, hermano. Si nosotros, ok, a veces Dios utiliza la gracia de una forma que nosotros no esperamos. Utiliza unas personas también para bendecirnos de forma inusual. Recuérdense de los leprosos cuando estaba sitiada la ciudad de Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los asirios tenían sitiada Jerusalén, que significa un sitio, que la tienen circulada. No puede entrar ni salir. Por ejemplo, a nosotros aquí que nos sitiaran, significaría que cerraran esa puerta, aquella puerta. ¿Qué hacemos nosotros durante los primeros días? Tal vez el primer día tal vez no nos preocupe, pero después, para comer, hermano, ¿qué hacemos? Si no podemos salir ni entrar. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. No tenían que comer, ya no podían producir, no podían ir al campo, ya no podían llegar a nada, estaban muriéndose de hambre. Y de repente, dice que el rey estaba caminando sobre el palacio y le dicen 2 mujeres allá abajo, le dicen al rey, anoche yo maté a mi hijo y lo comimos entre las 2, porque habíamos dicho que hoy nos íbamos a comer a mi hijo y mañana nos íbamos a comer al hijo de ella, y ella este día no lo quiere dar. Esa es la historia bíblica. Así dice la Biblia. Imagínense, hermanos, qué desesperación había llegado las personas en ese tiempo. Entonces dice que el rey se rasgó sus vestidos y quería matar a Eliseo. Pero ese no es el punto. El punto está en que habían 4 leprosos caminando por la calle, caminando afuera de la ciudad. Y dicen ellos, si nos vamos a la ciudad, tal vez nos maten, ahí no hay ni que comer, nos vamos a morir. Y si vamos al campamento de los asirios, entonces tal vez nos maten también, pero igual, vamos a ir. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios había hecho que se oyera un estruendo de carros. Y ellos dijeron, de plano el rey de Israel tomó a sueldo a los demás reyes y ahora ellos vienen y nos van a atacar, y se fueron. Y cuando ellos llegaron ahí, había un montón de comestibles, había mucha comida. Y ellos, ¿qué tenían que hacer ahí? La gracia, por eso que dice, de forma inusual, de quien menos creían ellos que iban a obtener, que les iba a dar la gracia, fueron de los leprosos.
Hermanos, hay veces que nosotros recibimos gracia y nosotros a veces ni cuenta nos damos de lo que estamos teniendo. La salud que nosotros tenemos, hermanos. A veces yo le pido a Dios que por qué no me da esto, que por qué no me da lo otro. Pero cuando realmente yo tengo cosas tan preciosas que Dios me ha dado. Sí, mi salud, hermanos. Fíjense que nosotros ahorita a veces, miren, con esto le digo todo. Usted a veces, si usted se mueve su mano para acá, pero golpéese aquí. O que sienta usted determinada enfermedad aquí, ahí se da cuenta usted de lo bonito que es poder tener energía para hacer esto. Eso estamos hablando de un ejemplo sencillo, hermano. Oh, sí, a veces nosotros damos por hecho de que las cosas están, que ya ni casi ni agradecemos por las cosas que tenemos, por lo que nosotros deberíamos de estar agradecidos con el Señor. Entonces quiero decirles que a veces Dios nos da la gracia de una forma que nosotros no sabemos qué sucede. La gracia de Dios también nos liberta. La gracia de Dios nos liberta, hermanos. Pensemos en el caso de Pablo y Silas. ¿Dónde estaban Pablo y Silas cuando ellos recibieron la libertad? Estaban en la cárcel, pero no, y en la cárcel estaban en lo más profundo de la cárcel. Hermano, a veces nosotros estamos en lugares también ya que nosotros creemos, porque nosotros aquí, como le vuelvo a repetir, a veces sentimos que las cosas ya no tienen salida, que nosotros ya no podemos salir de eso, que nosotros ya no tenemos, por nuestras fuerzas ya no tenemos esperanza. Hermanos, hay cosas que nosotros decimos, ¿cómo voy a salir de esto? A veces cosas que nosotros nos metemos también, ¿verdad? Nosotros que hacemos la lucha también por meternos en problemas y después ya no hayamos cómo salir. Sí, es cierto. Hay veces dice, le pasó esto al hermano. Dice, ¿pero dónde andaba el hermano? Hay que pensar, hay que saber, ¿verdad? También. Como que nosotros también le buscamos. Pero hay cosas a veces que que pensamos que ya no podemos salir de esas situaciones. Y la gracia de Dios viene y nos da la libertad que nosotros necesitamos. A veces, hermanos, sí, fíjense que a veces nos metemos nosotros en situaciones y no solamente personales también. Hablé, como les digo, con un amigo que desafortunadamente está metido con otra persona, no haya cómo meter a esa persona, tiene familia, tiene niños, no haya cómo dejarlas y me dice, yo sé lo que yo estoy haciendo mal, yo sé, me dice, pero yo ya no encuentro cómo salir. Es una situación bien difícil, pero yo le digo a él que primero que si él se metió a eso tiene que saber cómo salir, segundo que hay que pedirle al Señor. Solo el Señor nos puede sacar de situaciones que a veces decimos, ¿cómo vamos a salir? Pero Dios es bueno, hermanos. La gracia de Dios siempre está ahí con nosotros. Muy bien. También quiero decirles que la gracia de Dios, gloria al Señor, cambia las circunstancias de la vida. Y, por último, hermanos, la gracia de Dios nos transforma y nos hace ser mejores. Gloria al Señor. La gracia de Dios, cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, que la gracia de Dios realmente trabaje en nuestro ser, nos va a hacer mucho mejores. ¿Cuántos de nosotros no deseamos ser mejores que ayer? Por ahí hay un dicho, dice, cuando uno va haciendo cosas, cuando en vez de ir para adelante va para atrás, como dicen, le dicen parece ese cangrejo, ¿verdad? Que el cangrejo camina para atrás. Nosotros no podemos caminar para atrás, tenemos que irnos perfeccionando día a día en el Señor. La gracia de Dios nos va a ir perfeccionando día tras día. Día tras día yo voy a ser un mejor Jorge. Día tras día yo tengo que ir sabiendo que Dios quiere que yo haga las cosas como nos han enseñado, con excelencia. Cada cosa que yo haga la tengo que hacer mejor, pero no por mí, mejor para que el nombre del Señor sea glorificado. Muy bien, entonces la gracia de Dios también nos va a
a ser mejores personas. Muy bien. Miren, aquí hay algo que dice, la verdad es que no hemos de poder, nosotros no, usted y yo no podemos salvar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. No nos podemos salvar. Pero solo la maravillosa gracia de Dios nos puede dar la salvación y otra cosa, hacer partícipes de cosas celestiales. Entonces, hermanos, esta noche, la reflexión es que nosotros sepamos que la gracia de Dios, la gracia de Dios la hemos recibido porque primero somos salvos, no es de nosotros. Nosotros no pagamos ningún centavo, entonces démosle valor a lo que nosotros recibimos por gracia. Porque Jesús dio su sangre carmesí sin que nosotros lo mereciéramos. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros merecíamos el lugar. Y aún, hermano, fíjense que si yo pasara por una muerte tan sufrida, yo no podría pagarme porque yo soy pecador. Yo soy pecador. Aquí ninguno de nosotros puede salvar a otro, porque todos somos pecadores. Todos tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y otra cosa, todo lo que nosotros recibimos es por misericordia y gracia del Señor. Entonces esta noche cuando usted llegue a su casa, cuando usted salga de aquí, salga con esa mentalidad, que todo lo que usted recibió, lo recibió por gracia. Porque Dios es bueno y maravilloso para con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Muy bien, en esta oportunidad quiero hacer una invitación para los hermanos que me escuchan en el Facebook o que me escuchan en el YouTube. Quiero, hermanos, o quiero amigos, si tú no has aceptado a Cristo, quiero decirte que la gracia de Dios está acá. Yo te ofrezco el hecho de poderte guiar hacia cómo poder encontrar esa gracia que nosotros hemos encontrado. Dios está aquí, Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo no merecíamos esto, Dios murió por nosotros. Entonces, si tú quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón, si tú quieres que esa gracia de Dios esté en tu vida, puedes repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, te agradezco porque he escuchado tu palabra. Señor, he entendido que necesito esa gracia de Dios en mi vida. Esa gracia tuya, Señor, la cual diste muriendo en la cruz del Calvario por mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón. Me abandono en tus manos, Señor, sabiendo que ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Si tú repetiste esa oración, yo te pido que te congregues a una iglesia donde se predique la palabra del Señor y puedas también compartir con otros hermanos. Gloria al Señor.